Bienvenidos al tercer webinar para maestros participando en el programa GCE. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los recursos que tenemos para ustedes sobre el tema de la economía verde. Vamos a aclarar lo que queremos decir cuando hablamos de una economía verde y también hablar un poquito de algunas ideas para los proyectos estudiantiles que tienen que ver con este tema. Como en el segundo webinar sobre el cambio climático, vamos a repasar una página web que tenemos para ustedes con estos recursos. Aquí ven una foto de esta página. Pero antes de eso les quería decir que el webinar pasado les dije que les iba a mandar unos ejemplos para sus proyectos y también una guía para sus proyectos. Y les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia porque actualmente estamos trabajando en eso. Ya cuando terminamos yo se los voy a mandar a ustedes los profesores y también a sus coordinadores. También los webinars pasados, el del cambio climático, la orientación, están disponibles en nuestra página web y yo se las doy al final del webinar. Hemos hablado mucho de una economía verde y es un tema que puede ser difícil de definir, pero estamos usando la definición del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que una economía verde es aquella que resulta en la mejora del bienestar humano y la equidad social, y una que reduce los riesgos ambientales y la escasez ecológica. En otras palabras, es una economía que utiliza sus recursos de una manera eficiente y que es socialmente inclusiva. Y aquí tenemos algunas de las áreas donde podemos ver actividades verdes en una economía verde. Les voy a dar unos ejemplos y si quieren al final podemos hablar un poquito más acerca de esas actividades, si tienen ideas, si saben algo que está pasando en sus comunidades, que puede ser considerado como parte de una economía verde. Y lo primero que tenemos aquí es agricultura. Un ejemplo simple puede ser, por ejemplo, en vez de usar un abono comercial que tiene muchos químicos, en mi comunidad usamos un abono más natural, sin todos esos químicos. Un ejemplo de construcción y planificación de ciudades puede ser si el gobierno en su país, por ejemplo, pasó una ley el mes pasado de que ya no van a construir en zonas que son propensas a deslizamientos de tierra o de inundaciones, etcétera. La energía muchas veces tiene que ver con la construcción y la planificación, ¿no? Y eso puede ser un ejemplo para el tema de la energía, puede ser que están usando paneles solares en la construcción de casas, ¿no? O energía alternativa en la construcción de edificios. En el turismo hemos escuchado mucho del ecoturismo, no el turismo de lugares más ecológicos, lugares más naturales. El transporte puede ser, por ejemplo, si en su ciudad o en su país están construyendo un metro para aliviar el tráfico. También puede ser, por ejemplo, en vez que, bueno, a lo mejor en mi comunidad no usamos muchos carros, pero sí todo el mundo pasea en bicicleta o caminamos. Ya algo de reciclaje puede ser, por ejemplo, si tienen lugares donde pueden reciclar latas o botellas en vez de botarlas. Y algo que pueden hacer con sus estudiantes es hacer una lista de esas actividades verdes que ven en sus comunidades o cosas que pueden ser más verdes, ¿no? Eso puede ser algo que hacen con sus estudiantes para hablar más acerca del tema de una economía verde. Ahora sí vamos a entrar a la página web que tenemos para ustedes de los recursos. Y aquí está. Como pueden ver ya, la página web también está en español. Aquí tenemos para ustedes, para maestros Michael. Todas estas páginas están en español. Ya pueden navegar por esta página, por este sitio web, sin preocupaciones porque ya puse todo lo que estaba en inglés ya está en español. Ya regresando a los recursos, lo primero que tenemos es un reporte de las Naciones Unidas que se llama Hacia una economía verde. Y aquí está ese reporte. Creo que puede ser interesante para ustedes es el índice. Por ejemplo, ¿qué es la economía verde? Esto más bien es información más básica
de la economía verde, ¿no? Para que se preparen antes de ir a hablar con sus estudiantes, pero también pueden usar este recurso con sus estudiantes, ¿no? Aquí en Hechos Principales hay varios temas interesantes. Por ejemplo, la economía verde es primordial para la mitigación de la pobreza. La economía verde promueve el uso eficiente de recursos y energía. Entonces aquí tenemos, como ya les dije, cuadros, figuras, tablas que pueden usar en sus aulas, o si quieren antes de hablar con sus estudiantes, leen un poquito para prepararse. Lo segundo que tenemos aquí es una página web acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se va a llevar a cabo en el 2012 en Río de Janeiro, Brasil. Como ustedes ya saben y como he mencionado en otros webinars, nosotros queremos presentar los proyectos que nos mandan antes de junio del año que viene en esta conferencia, en la conferencia de Río más 20. Entonces aquí les pongo una página para que puedan leer más acerca de esta conferencia. Y es importante porque uno de los temas principales de esta conferencia es la economía verde. En esta parte de la página tienen varios capítulos que a lo mejor los pueden ayudar en sus aulas cuando están hablando de una economía verde, por ejemplo, sistemas de alimentos orgánicos, el capítulo 4. El capítulo 13, desarrollo sostenible de las regiones de montaña. El capítulo 17, pesca responsable. Un capítulo sobre el agua. Un capítulo sobre los jóvenes. Son varios. Es más, pueden usar esta página también aquí ven para el cambio climático, la seguridad alimentaria, que son otros temas que son parte de este proyecto. Y regresando a esta página que tenemos para ustedes, tenemos capítulos cortitos sobre el desarrollo rural, la disminución de la pobreza y estudios de casos de comunidades sostenibles. Y todos estos temas son parte de del tema de una economía verde. Aquí están estos capítulos, son 3 que les voy a enseñar, pero como ya ven son bien cortitos, ¿no? Son 1, 2, 3 páginas máximas y les puede dar ideas para sus proyectos, información básica también. Aquí tenemos disminución de la pobreza. Y aquí caso de estudios de comunidades urbanas sostenibles. Lo que les quería enseñar aquí en este caso de estudio es este mapa. Este mapa fue entregado como parte de un proyecto MAICO en el pasado. O sea que ya ven que no necesariamente tienen que ser mapas súper complicados ni súper avanzados. Un mapa así es suficiente. Claro que si quieren hacer mapas más complicados, ya con más tecnología, por ejemplo, ArcGIS, están bienvenidos y los vamos a ayudar para que puedan tratar, si quieren, hacer mapas usando softwares así más avanzados. Lo próximo que tenemos en esta página es un reporte de la justicia ambiental y la economía verde. Lo que ven aquí es el reporte naranja. Y este reporte es bien interesante porque contiene casos de estudios de comunidades que han creado soluciones verdes, se puede decir, para sus problemas. Y les voy a enseñar aquí el contenido. Tienen, por ejemplo,
redefiniendo el transporte público sostenible. Tienen también extendiendo la promoción de la limpieza de tóxicos en una comunidad. Aquí en los Estados Unidos, como la juventud navajo dirige el camino hacia empleos verdes. Y como les dije, es bien interesante no ver cómo estas comunidades han creado unas soluciones verdes para problemas que han tenido. También pueden hablar cómo ustedes en sus comunidades pueden desarrollar soluciones así para sus problemas, o a lo mejor en su ciudad, por ejemplo, están redefiniendo el transporte público. Pueden comparar, por ejemplo, cómo ustedes lo hicieron versus cómo lo hizo otra ciudad, otra comunidad. Lo próximo que tenemos es un kit. Aquí dice un kit para mapeo de los indicadores sobre el desarrollo humano. Y esta es una página web más interactiva que ven aquí. Tenemos indicadores internacionales sobre el desarrollo humano. Aquí ven un mapa del mundo y dependiendo del indicador que quieren ver, el mapa cambia de colores. Aquí vemos, por ejemplo, este azul es muy alto, este azul es alto, medio, bajo, etc. Por ejemplo, si queremos ver indicadores de la pobreza, aquí donde dice seleccionar un indicador, hacemos clic. Vemos aquí que dice pobreza, otro clic. Y por ejemplo, si yo quiero ver la intensidad de la carencia en diferentes países, hago clic, van a ver que el mapa cambia de color. Si ven este gris es porque para esos países no tienen datos, pero pueden usar los datos que sí tienen, por ejemplo aquí, Brasil, intensidad de la carencia 39.3. Entonces uno va revisando los países. En Angola, por ejemplo, 58.4. Podemos comparar los números que aparecen aquí y hablar de, por ejemplo, por qué existen los niveles de carencia que existen, las razones por qué existen, cómo un país tiene que ver o cómo influye un país en otro país, en la pobreza de otro país, en la carencia de otro país. Aquí también podemos ver, bueno, yo quiero ver los países que tienen la intensidad de la carencia más alta. Hacemos clic aquí y aparece que la mayoría son en África. Aquí también tienen una lista de los países, ya que por ejemplo si yo quiero ver Paraguay, esta información en Paraguay, yo hago clic en Paraguay y ahí me va a salir, por ejemplo, aquí ven, sale Paraguay. Aquí también sale la información de Paraguay. Y hay muchas cosas que pueden hacer con este mapa. Pueden guardar lo que han hecho, por ejemplo, como un mapa. Pueden ver la información a través del tiempo. Bueno, para esta de pobreza no tienen la información a través del tiempo, pero como ya ven acá arriba, educación, por ejemplo, años de educación promedio. Es algo que pueden usar en sus salones con sus estudiantes. Los dos recursos que siguen son este del Population Reference Bureau, que son estadísticas internacionales sobre la población de los países, y también los objetivos de desarrollo del milenio.
Aquí tenemos información, datos más bien de la población de diferentes países. Y puede ser interesante cuando hablando de una economía verde. Aquí tenemos información, por ejemplo, de nacimientos y muertes. Por ejemplo, nacimientos por cada 1000 personas, muertes por cada 1000 personas, la población proyectada. Y en sus salones pueden hablar, por ejemplo, de cómo la población puede afectar en la creación de una economía verde. Por ejemplo, si hay una escasez de agua y la población está creciendo, ¿qué podemos hacer como una comunidad para usar el agua de una manera más eficiente para que el agua alcance? Aquí también en los objetivos de desarrollo del milenio les quería enseñar un ejemplo, la página 8. Tiene información más detallada, pero por ejemplo aquí vemos los países, la proporción de personas en los países que viven con menos de $1.25 al día, dólares estadounidenses. Para comparar, por ejemplo, una región con la otra, a lo mejor tienen estadísticas en su país y pueden comparar con otro país de la pobreza en su país, por ejemplo. Aquí vamos a regresar a nuestra presentación. Y tenemos los pasos que le enseñé la vez pasada, los pasos para un proyecto Michael exitoso, los pasos que usamos cuando guiamos a nuestros estudiantes que son parte de este programa Michael. El primer paso, formular una pregunta. El segundo, observar y obtener datos. El tercer, analizar. El cuarto paso, búsqueda de soluciones. Y el quinto paso, intervenir y cambiar. Pensar, por ejemplo, qué puedo hacer en mi comunidad para que este problema cambie, para solucionar este problema. Y ya les quiero hablar un poquito acerca de unas ideas para sus proyectos. Lo primero que tenemos es una búsqueda de tesoros de la economía verde. Y lo que pensamos que pueden hacer con sus estudiantes es, primero que todo, crear una lista de las actividades económicas que contribuyen a una economía más verde, como la lista que les di hace unos minutos como parte de esta presentación. Pueden poner, por ejemplo, fuentes de energía alternativas, reciclaje, transporte público, etcétera. Y después de hacer esta lista, claro que en general, cuáles actividades pueden ser parte de una economía verde, ¿no? Después de hacer esta lista, hablen con sus estudiantes acerca de cuáles de esas cosas existen en sus comunidades, ¿no? Y pueden hacer, por ejemplo, como tienen que entregar un mapa como parte del proyecto, parte de un proyecto Michael, pueden hacer un mapa donde identifican dónde están las cosas en su comunidad, su estado, su provincia, su país. Por ejemplo, si hay un lugar donde pueden ir a reciclar, lo pueden poner en un mapa. Pueden hacer un mapa de todos los lugares en su comunidad donde pueden ir a reciclar. Un ejemplo. Pueden incluir fotografías, describir las fotografías, y ya cuando llegue el tiempo de hacer un intercambio, pueden comparar lo que encontraron en su comunidad o en su país con estudiantes de otros países y ver las diferentes medidas que existen en los diferentes países para lograr o para crear, para desarrollar una economía verde. Y también otro proyecto que puede ser interesante es el ciclo de vida de un producto o el camino de un producto de uso diario. Un producto que usan todos los días, puede ser en una casa, puede ser en la escuela, ¿no? Pero, por ejemplo, un alumno o un maestro escoge 3 artículos que se usan todos los días. Papel higiénico, por ejemplo, un lápiz también. Y
hacen una investigación de cómo ese producto llegó hasta ustedes. Hablan de, por ejemplo, o investigan cuáles los recursos naturales que se necesitaron para hacer el producto, dónde se encuentran esos recursos naturales. Pueden hacer un mapa del camino que este producto tuvo. Por ejemplo, este producto tiene origen en un bosque que queda al lado de mi casa. Y después tuvieron que ir con esos materiales a una fábrica para hacer el lápiz, por ejemplo. Y averiguar más sobre las personas, los lugares y los procesos relacionados con la producción de este artículo para conocer más, ¿no? ¿De dónde viene, por ejemplo, el papel higiénico? Yo lo veo en la tienda, pero ¿qué tuvieron que hacer? Los procesos que tuvimos que hacer, los recursos que tuvimos que usar para hacer este artículo. Y al final hablar acerca de esos procesos, ¿no? ¿Son esos procesos sostenibles? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cómo pueden ser más sostenibles? Más verdes. Ya les dije, pero les quería decir otra vez que la página web ya está en español, totalmente en español. Espero que esto les ayude cuando tienen que navegar por la página. Las comunidades de conocimiento de Knowledge Communities también ya están en español. La vez pasada se acuerdan que esto estaba en inglés y ahora tenemos todo, por ejemplo, Idea Library, biblioteca de ideas, Add a new item, añadir un elemento nuevo, ya para que se les haga más fácil comunicarse a través de las comunidades y también participar en las discusiones a través de las comunidades. Los próximos webinars son el 13 de diciembre, donde vamos a hablar sobre la seguridad alimentaria y los riesgos, y el 12 de enero ya del 2012. Aquí tenemos las páginas web aag.org, GCE Español, tenemos GCE Maestros también, y para los recursos que les acabo de enseñar, GCE Economía Verde. Y muchas gracias por participar en este webinar.